Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a su canal. Esta vez les contaré una historia de suspenso y pánico sobrenatural que vivió un taxista de la Ciudad de México. No sin antes recordarles que si les gustan los relatos y el contenido del canal los invito a que me apoyen con un like, se suscriban y compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Nunca pensé que una noche cualquiera, en una calle de Ciudad de México, cambiaría por completo mi vida. No es que este trabajo de taxista haya sido fácil o tranquilo alguna vez. Uno se acostumbra a lidiar con borrachos, clientes malhumorados, y uno que otro pasajero que intenta pagar con una sonrisa en lugar de dinero. Pero hasta esa noche, nunca me había encontrado con algo que me dejara tan intranquilo. Todo empezó de forma común. Era un viernes, pasada la medianoche. La mayoría de los bares ya cerraban y el ambiente en las calles tenía ese tono de calma extraña que se siente en las horas más silenciosas. A esa hora, los pocos pasajeros que quedaban eran aquellos desesperados por llegar a casa. Mi coche, un taxi viejo, ya tenía su buen número de kilómetros encima. El motor sonaba cansado y las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, como si estuviera esperando el día en que ya no pudiese arrancar. Esa noche había decidido hacer un par de viajes más. Antes de regresar a casa, mis hijos ya dormían y mi esposa ya estaba en la cama, sin imaginar lo que me esperaba. Fue en un semáforo, en una avenida casi desierta, donde lo vi por primera vez. Un hombre alzaba la mano con una lentitud extraña, como si no tuviera prisa alguna, y caminaba hacia mí desde la penumbra. No parecía sobresaltado ni desesperado por encontrar un taxi. Me detuve y él abrió la puerta trasera, entrando en el asiento sin decir una palabra, solo el suave sonido de su respiración llenaba el aire en el interior del coche. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté, tratando de no sonar impaciente. El hombre hizo una pausa y sin mirarme, murmuró algo ininteligible. Lo miré por el espejo retrovisor, intentando descifrar si estaba borracho o simplemente cansado. Su rostro, apenas iluminado por la luz del tablero, mostraba una expresión seria, casi de preocupación, pero sus ojos estaban fijos en la ventana, observando la calle oscura como si viera algo que yo no podía ver. ¿A dónde lo llevo?, insistí alzando un poco la voz. Finalmente, giró la cabeza hacia mí, y por primera vez, noté algo extraño en él. Había algo en su mirada, algo vacío, como si estuviera mirando a través de mí. Sin decir una palabra, señaló hacia adelante, como si eso fuera suficiente indicación para mí. No tenía ningún destino específico en mente, lo cual era raro, pero algo en su presencia me hizo sentir que debía obedecer. Arranqué el coche y conduje, siguiendo la dirección en la que había señalado. Con cada esquina que doblábamos, sentía que el aire dentro del taxi se volvía más denso, como si la atmósfera misma se llenara de un peso extraño e inexplicable. La ciudad, que debería haber sido familiar para mí, después de tantos años de trabajo, de pronto me parecía un laberinto de sombras y callejones. Miraba al hombre por el espejo retrovisor de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, parecía más pálido, más quieto, como si estuviera perdiendo su color poco a poco. Me pregunté si debía preguntarle si estaba bien, pero había algo que me detenía, una especie de temor irracional. Me obligué a apartar la mirada, y justo en ese momento, lo escuché susurrar algo. ¿Perdón?, le pregunté girando un poco la cabeza. Pero él no respondió. Solo se quedó allí, observando por la ventana en silencio, con esa mirada vacía. El susurro, aunque apenas perceptible, parecía decir mi nombre. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, en una esquina solitaria, sentí algo que casi hizo que me detuviera en seco.
En el espejo retrovisor, una figura estaba sentada junto a él en el asiento trasero. Parpadeé, aturdido, pensando que era un reflejo, pero la figura seguía allí, inmóvil, como si siempre hubiera estado. No podía distinguir rasgos, solo una sombra densa, como la silueta de alguien que no tenía rostro. En el instante en que aparté la mirada, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el ronroneo del motor. Traté de tranquilizarme. «Estás cansado, necesitas dormir», me repetí a mí mismo, ignorando el sudor frío que me corría por la espalda. Pero cuando miré nuevamente, el asiento estaba vacío, excepto por el pasajero que había recogido al inicio. La sombra había desaparecido, o eso creía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre murmuró: «Deténgase aquí». Miré a mi alrededor. Estábamos en una calle desconocida, oscura y solitaria, un lugar donde no había ni un alma y donde ningún pasajero en su sano juicio pediría bajar. Giré hacia él, tratando de entender qué había en ese sitio que le interesaba, pero para mi sorpresa, el asiento estaba vacío. El hombre había desaparecido. El miedo se apoderó de mí. No había puertas abiertas, ni señales de que hubiera salido. Solo quedaba su presencia en el aire, ese vacío frío y perturbador que hacía eco en mi mente, preguntándome si realmente había recogido a alguien, o si todo había sido un juego de mi imaginación. No terminé el turno esa noche. Me fui directo a casa, con las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza. Al llegar, intenté descansar, pero la sombra de aquel hombre, o de lo que sea que fue, no me dejó en paz. Y mientras me quedaba en la penumbra de mi habitación, solo podía preguntarme: ¿quién era ese pasajero, y por qué sentía que no había sido la última vez que lo vería? Mi nombre es Carlos Hernández. Tengo 38 años y aunque no soy alguien particularmente supersticioso, siempre he creído que cada persona carga algo consigo, una especie de sombra. Sin embargo, desde aquella noche en la que recogí a ese extraño pasajero, no he podido sacudirme la sensación de que algo me sigue a donde vaya. Vivo en un pequeño departamento en la colonia Doctores, con mi esposa Elia y mis dos hijos, Eric y Sofía. Eric tiene 9 años y Sofía 6. Son niños normales, llenos de energía y preguntas sobre el mundo. Elia trabaja como auxiliar en un hospital cercano, lo que significa que entre su turno de día y mis noches de taxista, apenas coincidimos en un par de horas al día. La vida de taxista en esta ciudad no es fácil, pero es lo que sé hacer. Aquella noche con el pasajero, me dejó intranquilo, pero la vida no se detiene y al día siguiente volví a la rutina. El taxi es mi segundo hogar, un Nissan Suru que me acompaña desde hace más de 5 años. Con él, he recorrido cada rincón de la Ciudad de México, desde los bulliciosos mercados en la Merced hasta las zonas más exclusivas de Polanco. A veces, cada colonia parece un universo propio, con su gente, sus historias y sus secretos. A lo largo de los años, he tenido encuentros de todo tipo. Recuerdo una madrugada lluviosa en la colonia Roma, cuando recogí a un tipo que no paraba de hablar de teorías conspirativas. Decía que la ciudad estaba llena de portales y que algunas personas estaban marcadas para cruzar a otros mundos. Me reí de sus locuras, pero desde aquella noche con el pasajero extraño, sus palabras resuenan en mi cabeza. También he tenido a clientes que simplemente me han puesto los pelos de punta. Una vez llevé a un hombre a Tepito, era alto, corpulento, y sus manos estaban cubiertas de tatuajes. Apenas cruzamos unas palabras, pero su presencia me hizo sentir incómodo. Lo dejé en una calle oscura y antes de bajar, me miró con esos ojos oscuros y me dio las gracias de una forma que nunca olvidaré. Supongo que a veces, uno sabe instintivamente cuando alguien carga una sombra. Desde aquella noche en que recogí al pasajero misterioso, he sentido cambios en mi rutina. Mientras conduzco por la avenida Insurgentes o por calles menos transitadas, como las de la colonia obrera, he comenzado a notar pequeñas señales que antes no estaban allí, y una sensación de que alguien me observa, susurros que creo escuchar en la parte trasera del coche, aunque sé que está vacío.
Pero, lo más extraño es que algunos de mis pasajeros han empezado a comentarme cosas. Hace unos días recogí a una señora en Coyoacán que iba de regreso a su casa después de visitar a su hija. Apenas avanzamos unos minutos cuando, de repente, se persignó y me miró fijamente. ¿A quién llevas atrás, joven?, me preguntó, con el rostro lívido. Me quedé helado. El asiento trasero estaba vacío, pero en su expresión había tal desconcierto que no supe qué responder. Intenté calmarla, diciéndole que no había nadie, pero su cara reflejaba un terror auténtico. Vaya con Dios, joven, murmuró, apretando su bolso contra el pecho mientras sus ojos se posaban una y otra vez en el retrovisor. Pensé que quizá la señora estaba simplemente confundida, pero en las noches siguientes, otros pasajeros hicieron comentarios similares. Una pareja que llevé desde Reforma hasta la Colonia Condesa comenzó a susurrar entre ellos sobre la sombra que vieron en el asiento trasero. Y otro pasajero, un hombre mayor, apenas subió me pidió, casi suplicando, que bajara a quien quiera que trajera en el coche. Mis manos temblaban en el volante, y el miedo empezaba a filtrarse en mi vida de una forma insidiosa. Estos episodios comenzaron a afectarme. Mi esposa Elia notó que algo andaba mal, decía que tenía un semblante extraño, como si estuviera agotado o distraído. Le conté lo de algunos pasajeros, pero omití detalles sobre el pasajero que había desaparecido aquella noche, ya que no quería preocuparla. Con el tiempo, me di cuenta de que mi familia también empezaba a percibir cosas extrañas. Una noche, Eric me dijo que había soñado con una sombra negra que se acercaba al taxi mientras yo estaba manejando. Dijo que no podía ver su cara, pero que sentía que esa figura me estaba buscando, como si tuviera algo pendiente conmigo. Al principio, lo tomé como un simple sueño, pero la coincidencia me dejó intranquilo. Para distraerme, intentaba concentrarme en las charlas comunes que mantenía con otros pasajeros. Hay muchos de ellos que te cuentan sus vidas, que te hablan de su trabajo, de sus problemas familiares, de sus amores fallidos. A veces pienso que los taxistas somos un poco como psicólogos de bolsillo, escuchamos y guardamos las historias, pero rara vez contamos las nuestras. A pesar de mis intentos, la sensación de que algo me seguía persistía. Empecé a evitar los viajes nocturnos, especialmente en colonias solitarias, y me concentré en las zonas concurridas. Pero incluso entre la multitud, sentía que mis pasajeros notaban algo extraño en mí. Hasta que una noche, mientras recorría una calle poco iluminada en Tlalpan, volví a escuchar un susurro en la parte trasera. Era mi nombre, suave pero claro como el sonido de una campana en una iglesia vacía. Miré al retrovisor y durante un instante, la vi de nuevo. Esa figura, esa sombra densa, que parecía observarme desde el asiento trasero. Apreté el volante, intentando controlar el pánico que me invadía. Y cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba. Aceleré, sintiendo como el miedo se transformaba en algo más profundo, más oscuro. En el fondo, sabía que aquello no era una alucinación y que algo estaba cada vez más cerca de mí. Sabía, con la certeza de alguien que ha visto el rostro de la muerte, que el pasajero que recogí aquella noche no se había ido, no del todo. Desde que comencé a notar la presencia de esa figura, el ambiente en mi casa ha cambiado. Las risas y el bullicio de mis hijos ahora parecen opacados por algo más oscuro. Ella, mi esposa, ya no solo percibe mi tensión, ahora comienza a preocuparse de verdad. Me observa cada vez que entro por la puerta al amanecer, con la mirada cargada de preguntas que no me atrevo a responder. Últimamente me pregunto si ella ha visto algo también, pero nunca tengo el valor de preguntárselo. Mis hijos, Eric y Sofía, han notado algo raro en mí, aunque traten de no decir nada. Antes, solían correr hacia la puerta para recibirme, pero últimamente los encuentro observándome desde el pasillo, con esa mirada curiosa y temerosa que los niños tienen cuando perciben el peligro sin entenderlo. Mi única vía de escape en esta situación se ha vuelto el tiempo que paso con otros taxistas, especialmente con Julián y Rafa,
Dos compañeros con quienes suelo reunirme al final de cada turno para tomar un café en la fonda de Doña Lupita en la colonia obrera. Julián, un hombre robusto de casi 50 años, lleva trabajando en el taxi más de la mitad de su vida, y si alguien sabe de historias urbanas en esta ciudad, es él. Por otro lado, Rafa, que apenas tiene 30, es más escéptico y se burla de las supersticiones de Julián, aunque últimamente sus bromas se han vuelto menos frecuentes cuando está cerca de mí. Esa noche, mientras hablábamos sobre pasajeros raros y sucesos extraños, Julián se me quedó mirando en silencio. La charla se detuvo de golpe y un silencio incómodo se instaló en la mesa. Carlos, hermano, tú sabes que en esta chamba uno ve cosas, pero, últimamente, ¿qué te pasa?, preguntó en voz baja, con un tono que nunca antes había usado. Traté de desviar la conversación, pero Julián insistió. No es broma, hermano. Esta madrugada, cuando me cruzaba contigo en la avenida Revolución, juraría que vi a alguien en el asiento trasero de tu coche, murmuró, casi para sí mismo, como si temiera decirlo en voz alta. Mis manos se tensaron sobre la taza de café. Rafa se rió nervioso, tratando de aliviar el ambiente, pero incluso él parecía afectado. Sabía que ellos sentían lo mismo que yo, que esa figura no era solo un producto de mi imaginación. Miren, no sé qué pasa, pero desde que llevé a un pasajero extraño, siento que algo no está bien. Les confesé sin entrar en detalles, temeroso de que sonara a locura. Julián bajó la vista, pensativo, y luego, como si estuviera recordando algo, comenzó a contar una historia. Hace años, tuve un compañero de ruta, Toño, que trabajaba de noche. Un día empezó a decir que un pasajero fantasma se subía a su taxi en Xochimilco. Toño aseguraba que esa sombra lo seguía a todas partes y cada noche la veía más cerca, hasta que un día simplemente no apareció. Nadie volvió a saber de él. La gente dice que se fue del país, pero los taxistas que trabajábamos con él, sentimos que esa cosa todavía ronda la ciudad. Rafa se encogió de hombros, tratando de mantener su escepticismo, pero su expresión reflejaba un cierto temor. Carlos, mira, igual es el estrés. Esta chamba es dura, y eso te desgasta. Si quieres, podemos ayudarte a hacer el cambio de turno hasta que te sientas mejor. Intentó consolarme. Asentí, agradecido, pero sabía que cambiar mi turno no resolvería el problema. Sentía que esa sombra estaba ligada a mí, y que sin importar cuántas veces cambiara mi ruta, ella volvería a encontrarme. Esa noche, regresé a casa antes de lo habitual. Al abrir la puerta, encontré a ella dormida en el sillón. Sus ojos se entreabrieron al verme entrar, y me dedicó una sonrisa cansada. ¿Estás bien? Has estado distante últimamente, dijo en voz baja, mientras me sentaba a su lado. Quería contarle lo que estaba sucediendo, pero temía que pensara que estaba perdiendo la razón. Así que solo le di un beso en la frente y le aseguré que era el cansancio. Ella, aunque pareció conformarse con mi respuesta, no parecía convencida. Esa misma noche, mientras dormíamos, sentí una sensación extraña, una presencia en la habitación. Desperté de golpe y al girar la vista, vi una sombra junto a la puerta, oscura y borrosa. Parpadeé, convencido de que era una alucinación, pero la figura permanecía allí inmóvil, observándome desde la penumbra. Mi respiración se aceleró, y el sudor frío me recorrió la espalda. Tomé la mano de Elia sin despertarla, temiendo que si movía un solo músculo, esa cosa se acercaría. Finalmente, la sombra pareció desvanecerse, y me quedé en la oscuridad, temblando, hasta que amaneció. Al día siguiente, mientras preparaba el coche, me detuve en una gasolinera en la colonia del Valle y observé a un hombre extraño que me miraba desde lejos. Su aspecto era común, pero tenía una mirada penetrante, casi desafiante. Traté de ignorarlo, pero sentí que sus ojos seguían cada movimiento que hacía. En el camino hacia Polanco, recogí a un hombre joven que parecía distraído, revisando su celular sin prestarme atención. Pero cuando estábamos a mitad de camino, levantó la mirada y con un tono serio, me dijo:
¿No te da miedo trabajar en las madrugadas, Carlos? No recuerdo haberle dicho mi nombre. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma. Fingí que no había oído nada y le pregunté su destino. Sin embargo, al llegar, el joven me miró con una sonrisa inquietante. No todos los pasajeros son de este mundo, ¿verdad? No supe qué contestar y solo aceleré para llegar lo más pronto posible al lugar que me había indicado. Mis manos temblaban cuando él bajó del taxi y se desvaneció entre la multitud. Sabía que no era una simple coincidencia, esa presencia estaba jugando conmigo, desdibujando los límites entre mi vida y el mundo de sombras en el que ahora me encontraba atrapado. Las noches siguientes se volvieron una prueba de resistencia para mí. La presencia que alguna vez fue una sombra a la distancia, comenzó a hacer sentir su peso de maneras cada vez más personales, como si quisiera arrastrarme lentamente a su mundo. Empecé a notar que cada noche esa figura oscura estaba más cerca. Primero en el retrovisor, luego en el asiento trasero, y en los peores momentos, en el reflejo de las ventanas, justo junto a mi hombro. Llegué a tal punto de paranoia que empecé a dejar el taxi en la calle y caminar varias cuadras antes de entrar a mi casa, convencido de que si lo hacía, ella no me seguiría. Pero esa madrugada, al llegar, me encontré con una escena que me heló la sangre. Al abrir la puerta de mi casa, noté una marca negra, extraña y difusa en el marco. Parecía como si alguien hubiera apoyado su mano ahí, dejando un rastro de ceniza. Sentí un vacío en el estómago, pero traté de convencerme de que solo era mi imaginación. Al día siguiente decidí hablar con Ramón, un viejo amigo de Julián, quien en su juventud había sido brujo y aún conservaba algunas de sus habilidades. Nos citamos en su pequeña casa en el barrio de Santa María la Ribera, un lugar cargado de historia y supersticiones. Ramón me miró con gravedad mientras le contaba lo sucedido. Carlos, esto no es cualquier cosa lo que te sigue. Esto es una presencia antigua, algo que carga un peso que no pertenece a este mundo, me dijo mientras removía un café fuerte en una pequeña taza de barro. ¿Qué puedo hacer, Ramón? No puedo vivir así, esto está afectando a mi familia. No sé qué es, pero siento que cada día está más cerca de mí. Ramón asintió, como si ya esperara esa respuesta. Se levantó y tomó una pequeña bolsa de cuero de un cajón polvoriento. Toma esto, dijo y me dio la bolsa. Es un amuleto que hará que lo que sea que te siga no entre en tu casa. Pero eso no va a solucionarlo todo, solo te dará un poco de paz. Guardé el amuleto en mi bolsillo, agradecido, pero algo en su mirada me inquietó. Ramón me hizo una advertencia. Solo recuerda, Carlos, que esta presencia está contigo por una razón. De alguna forma la has llamado. Quizás no lo recuerdes, pero algo en tu vida, algo que hiciste, abrió la puerta para que ella cruzara. Y mientras esa puerta siga abierta, te encontrará, sin importar dónde te escondas. Esa noche, colgué el amuleto en la puerta de entrada, esperanzado en que al menos le diera a mi familia algo de paz. Pero al entrar, supe que no iba a ser tan sencillo. Sofía y Eric dormían profundamente, pero ella estaba despierta, esperándome. «Carlos, ¿me vas a contar lo que pasa?», preguntó, con su voz temblorosa, pero firme. No podía esconderle la verdad por más tiempo, así que le conté todo. Desde el pasajero misterioso hasta las extrañas visiones y la figura que parecía seguirme. Ella escuchaba en silencio, y cuando terminé, su rostro se veía sombrío. «Carlos, hace 3 noches, mientras dormías, te escuché susurrar el nombre de alguien», dijo, sin mirarme a los ojos. «Dijiste el nombre de Marta». Sentí como si me tiraran un balde de agua fría. Le dije que Marta había sido alguien importante en mi vida, una antigua novia que desapareció misteriosamente hace años. Nadie supo nada más de ella, y la policía finalmente cerró el caso, asegurando que probablemente se había ido por voluntad propia. Pero yo siempre tuve la sensación de que algo malo le había pasado. Pero esto no tiene sentido. Marta ya no está aquí. Ella me miró con esa intensidad que solo ella podía tener.
No lo sé, Carlos. Pero siento que quien sea que esté siguiéndote, tiene que ver con ella. Esa misma noche, intenté dormir, pero la inquietud me carcomía. Me quedé despierto mirando el techo, cuando escuché un susurro, tan bajo y helado que casi pensé que era un sueño. Era una voz femenina, susurrante, llamando mi nombre desde algún rincón de la habitación. La voz era casi un lamento. ¿Por qué me dejaste, Carlos? Sentí que el aire se volvía denso, y sin querer, giré la cabeza hacia el espejo del tocador al lado de la cama. Ahí estaba ella, esa figura oscura y borrosa, tan cerca que podía distinguir la forma de un rostro, y unos ojos tristes y oscuros que parecían mirarme desde la nada. Me levanté de golpe, sintiendo un temblor en el cuerpo y salí al pasillo, intentando calmarme. Al mirar hacia la sala, vi algo que me hizo estremecer de nuevo. La puerta de la entrada donde había colgado el amuleto de Ramón estaba abierta. Afuera, la calle vacía se extendía en silencio, pero dentro de la casa, sentía que algo más había cruzado el umbral. Ella se despertó al escuchar mis pasos y al verme parado frente a la puerta abierta, supo que algo grave estaba sucediendo. Sin decir palabra, la cerré y le aseguré que todo estaba bien, aunque en mi mente sabía que la sombra había entrado a nuestro hogar. A la mañana siguiente, sin poder soportar más el miedo, volví con Ramón. Le conté lo que había pasado, y su rostro mostró una mezcla de tristeza y preocupación. Carlos, creo que es más fuerte de lo que pensaba. No es solo una presencia, es una entidad que alguna vez tuvo una conexión contigo en vida. Y ahora, reclama algo de ti. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, casi al borde de la desesperación. Ramón me miró con pesar y después de un largo silencio, respondió: no lo sé. Las entidades como esta rara vez regresan sin un propósito. Algo sucedió, Carlos. Algo que tú o ella aún no han podido cerrar. Y mientras no lo hagas, seguirá contigo. Salí de la casa de Ramón con una sensación de vacío. Sabía que no podía simplemente ignorar el pasado, que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo, aunque aún no entendiera cómo. La idea de que Marta estuviera conectada con lo que me sucedía me llenaba de una mezcla de terror y confusión. Aquella noche, mientras el resto de la casa dormía, me senté en la mesa de la cocina, recordando los días que pasé con ella, las promesas y secretos que compartimos. Las luces de la calle parpadeaban a través de la ventana, dándole a la habitación un aire fantasmal. Marta y yo habíamos sido inseparables en aquellos tiempos. Su risa llenaba cualquier silencio, y su mirada tenía ese brillo que hacía olvidar al mundo. Pero había algo más en ella, un misterio que siempre mantuvo oculto, un peso oscuro que la perseguía incluso en sus mejores días. También recordé sus cambios de humor que se hacían más frecuentes. Algunas noches, mientras estábamos juntos, se quedaba en silencio, mirando a lo lejos como si escuchara algo que yo no podía oír. Un día me confesó algo que había mantenido en secreto, algo que al principio me pareció solo una superstición. Carlos, a veces siento que alguien me sigue, alguien que no puedo ver, me dijo en un susurro, como si temiera que incluso las paredes escucharan. ¿A qué te refieres? ¿Es alguien que conoces? No lo sé. Pero siento que es alguien que nunca me dejará. No importa cuánto trate de escapar. En aquel entonces, pensé que solo eran fantasías suyas. Pero ahora, con todo lo que me estaba sucediendo, sus palabras cobraban un nuevo significado. Quizás, lo que sea que la seguía a ella, también me había alcanzado a mí. Al día siguiente, decidí indagar más en su desaparición. Visité a su madre, doña Elvira, una mujer que pese al tiempo, aún no había dejado de llevar el luto por su hija. La encontré en su casa de la colonia Roma, una vivienda antigua, con paredes cubiertas de retratos familiares. Doña Elvira me miró con sospecha, pero cuando le expliqué mis razones, pareció comprender. Carlos, si realmente crees que Marta está detrás de lo que te sucede, debes recordar lo último que compartiste con ella. Aquella noche en que desapareció, algo había cambiado en ella.
La observé fijamente, esperando que sus palabras trajeran claridad. Recordé aquel último día, pero los detalles estaban borrosos. Nos habíamos visto en el parque, cerca de la fuente que siempre fue nuestro lugar favorito. Sin embargo, esa noche había sido diferente. Marta estaba extrañamente distante, como si algo la atormentara profundamente. Le pregunté a doña Elvira si esa noche Marta había dicho algo sobre que la seguían. Ella me miró, con sus ojos cansados llenos de recuerdos y dolor. Sí. Esa noche, Marta se despidió de mí como si nunca más nos fuéramos a ver. Me abrazó y me dijo que alguien la había encontrado, que ya no podía escapar. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco lejano. Alguien la había encontrado. ¿Era posible que tras su muerte, ese alguien aún la persiguiera y que ahora también me buscara a mí? Esa noche regresé a casa, incapaz de sacarme de la cabeza la idea de que estaba conectado con algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Los recuerdos de Marta continuaban invadiendo mi mente y las apariciones en el taxi se volvieron aún más intensas. En cada pasajero veía su sombra y sentía su presencia en el asiento trasero cada vez que encendía el auto. Julio, un compañero de trabajo, notó mi creciente cansancio y tensión. Carlos, te ves fatal, hermano. ¿Por qué no te tomas unos días de descanso? El trabajo puede esperar. Gracias, Julio, pero siento que si dejo de conducir, esta cosa me va a consumir. No puedo parar. Es como si de alguna manera mi vida dependiera de que siga moviéndome. Julio me miró con seriedad. Había trabajado con él por años y sabía que era un hombre sensato, pero ahora su expresión estaba cargada de preocupación genuina. Carlos, la última vez que alguien hablaba como tú, fue Marta. Sus palabras me helaron. Nunca había hablado con Julio de mi antigua relación con ella, pero era evidente que la sombra de Marta se extendía más allá de lo que yo podía ver. Era como si todos en mi entorno empezaran a verse afectados por esa presencia. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Elia despierta, esperándome en la sala. Había un sobre blanco en la mesa de café, y ella me miraba con una expresión que nunca había visto antes. ¿Qué es esto?, pregunté. Alguien dejó esto en la puerta esta mañana, respondió, sin quitarme la vista de encima. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré una foto antigua. Era de Marta y yo, abrazados frente a la fuente del parque donde solíamos ir. Pero había algo perturbador en la imagen. En el fondo, apenas visible, se distinguía una figura oscura y borrosa que nos observaba. De repente, las piezas empezaron a encajar. Aquel ser, esa presencia oscura, había estado con Marta desde mucho antes de que la conociera, y ahora, después de tantos años, me había alcanzado a mí. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. La presencia en el taxi no era un pasajero cualquiera, era la manifestación de algo que habíamos desatado juntos, algo que nunca encontró su descanso y que de alguna manera me había marcado como su próximo objetivo. Regresé al parque aquella noche, el mismo parque en donde Marta y yo habíamos pasado incontables horas, soñando con el futuro. Pero esta vez, la tranquilidad habitual se había transformado en una atmósfera pesada y oscura. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran susurrarme secretos olvidados, y el viento helado me obligaba a ajustar el cuello de mi chaqueta. Avancé hacia la fuente, el lugar exacto donde fue tomada la foto que alguien, inexplicablemente, había dejado en mi puerta. Al llegar, miré alrededor, esperando ver algo, cualquier señal que me revelara lo que realmente había sucedido con Marta, o lo que fuera que había estado persiguiéndola. El parque estaba vacío, en silencio, pero la tensión en el aire me hizo sentir que no estaba solo. Me quedé observando la fuente, mis pensamientos perdidos en el pasado. De repente, algo llamó mi atención, una sombra, apenas visible, cruzó detrás de los árboles y se detuvo a unos metros de distancia, observándome. Mis músculos se tensaron. Sabía que debía irme, que nada bueno podía salir de enfrentar a aquella presencia,
pero algo en mí, quizá el deseo de respuestas, me impidió moverme. Di un paso adelante, y la sombra se desvaneció entre los árboles, como si me invitara a seguirla. Decidido, comencé a seguir el rastro de la figura. El camino estaba cubierto de hojas secas, y con cada paso, el crujido me hacía sentir que estaba cruzando un umbral entre el mundo real y algo diferente. Al cabo de unos minutos, la figura se detuvo frente a una pequeña capilla abandonada. Me sorprendió darme cuenta de que no había notado antes ese edificio, a pesar de haber pasado tanto tiempo en el parque. La capilla estaba en ruinas, y las pocas ventanas que quedaban estaban cubiertas de polvo y telarañas. La puerta de madera, marcada con profundas grietas, estaba entreabierta, como si la figura me invitara a entrar. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios, y empujé la puerta. Dentro de la capilla, el aire era denso, impregnado de un olor a humedad y antigüedad. La poca luz que se colaba a través de las ventanas iluminaba débilmente las paredes, cubiertas de antiguos grafitis y símbolos que parecían hechos con prisa y miedo. Entonces vi un altar improvisado en el centro de la capilla, con velas negras a medio derretir y una foto de Marta, la misma foto que alguien había dejado en mi puerta, solo que en esta versión, su rostro estaba rodeado de manchas oscuras, como si algo maligno se aferrara a ella. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué aquí en un lugar tan escondido y olvidado? Fue entonces cuando escuché un sonido, un susurro apenas perceptible, que parecía provenir de algún lugar profundo y lejano. Carlos. La voz susurraba mi nombre, con un tono que mezclaba el dolor y la súplica. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y por un momento, creí reconocerla. Era Marta. O al menos, algo que intentaba sonar como ella. «Martha, ¿eres tú?», pregunté con mi voz quebrándose. El susurro se volvió un lamento, una mezcla de llanto y palabras incomprensibles. Las paredes de la capilla parecieron acercarse, y una fría sensación de desesperanza se apoderó de mí. Quería correr, pero mis pies estaban anclados al suelo. En ese instante, una imagen clara cruzó por mi mente. Marta, pálida y agotada, me miraba como en aquellos días en que comenzó a decir que alguien la seguía. «Carlos, ayúdame». Esas palabras resonaron con tanta claridad que por un segundo creí verla ahí a mi lado. Pero cuando me giré, solo encontré la oscuridad y el eco de su voz. Decidí buscar respuestas. Si Marta había estado lidiando con algo tan oscuro, alguien debía haberlo notado. Recordé a doña Elvira, su madre, quien quizás conocía más de lo que había dicho en nuestra última conversación. Al día siguiente, me dirigí a su casa en la colonia Roma. Esta vez, doña Elvira no se mostró sorprendida al verme, como si hubiera estado esperando mi regreso. «Carlos, si has vuelto aquí, entonces ya lo has visto», dijo ella, con una tristeza infinita en su voz. ¿Qué era doña Elvira? ¿Qué perseguía a Marta? Le pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Ella suspiró, y su mirada se perdió en un punto distante. «Carlos, antes de conocerte, Marta se involucró con un hombre que no era bueno. La lastimó de maneras que ni te imaginas. Y ella, desesperada, buscó ayuda en lugares que solo trajeron más oscuridad a su vida». Me quedé en silencio, tratando de asimilar sus palabras. Hizo un pacto, Carlos, un pacto que le prometía protección y venganza. Pero esos pactos siempre tienen un precio. Doña Elvira me contó que Marta, en su desesperación, había acudido a una mujer que prometía resolver sus problemas. Sin embargo, esa solución la había vinculado a algo más allá de nuestra comprensión, una entidad que ahora la reclamaba incluso después de la muerte. Esa cosa no solo la siguió a ella, Carlos. Ahora te sigue a ti, concluyó, y sus palabras estaban cargadas de una verdad desgarradora. Esa noche, mientras conducía el taxi, los recuerdos y las revelaciones me atormentaban. Cada pasajero que recogía me parecía una sombra que podría desvanecerse en cualquier momento. Sin embargo, había algo más en mí. Ya no era solo miedo,
era una mezcla de desesperación y determinación. La única manera de liberarme de esa entidad era enfrentarla, y sabía que de algún modo, el parque y la capilla tenían la clave. Decidí regresar una vez más, pero esta vez, armado con lo que había aprendido de Marta y con una última resolución en mente. Al llegar al parque, la niebla lo cubría todo, envolviendo cada rincón en un manto fantasmal. Caminé directo a la capilla, con el corazón acelerado, pero decidido a acabar con aquello de una vez por todas. Al abrir la puerta, encontré la capilla en silencio, más vacía que nunca, pero sentí su presencia. Aquella figura oscura estaba ahí, observándome, esperando mi próximo movimiento. Cerré los ojos y en voz baja, pronuncié el nombre de Marta, pidiendo que su espíritu encontrara la paz, que lograra romper los lazos con la entidad que la había atormentado. Un grito desgarrador resonó en la capilla, y por un segundo, vi la sombra retorcerse, desvaneciéndose en el aire. Supe entonces que la lucha aún no había terminado, pero algo dentro de mí me dijo que estaba más cerca de liberarme. Después de aquella noche en la capilla, comencé a sentir una paz inquietante. La figura oscura ya no me acosaba, y los susurros habían desaparecido. Al menos, eso parecía. Podía regresar al parque, conducir por la noche y visitar a doña Elvira sin experimentar esa angustia asfixiante. Pero algo en el fondo de mi mente no estaba del todo en calma. Había una sensación latente, un presentimiento de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Una noche, mientras trabajaba en mi turno habitual, recibí una llamada. Al principio pensé que era un error, la línea estaba silenciosa, pero luego, escuché una voz suave y distante al otro lado. «No te he dejado, Carlos», susurró. El corazón me dio un vuelco. La voz era inconfundible. Era Marta. Pasaron algunos días antes de que decidiera hablar sobre la llamada. Era imposible que Marta pudiera contactarme desde donde sea que estuviera ahora. Pero la duda y el miedo comenzaron a comerme vivo. Decidí hacer algo que había estado evitando, regresar a la capilla, una última vez, para poner fin a la incertidumbre. Era pasada la medianoche cuando me dirigí al parque. El silencio era inquietante, y la niebla parecía más espesa de lo habitual, como si el lugar mismo me esperara, guardando secretos en cada sombra. Caminé hacia la capilla, tratando de prepararme para lo que sea que encontraría. Al entrar, el lugar parecía aún más oscuro que antes. No había luces, ni siquiera una brisa que moviera las hojas. Y entonces la vi. Era una figura sentada en el altar, con la cabeza baja y los cabellos oscuros cubriendo su rostro. Era Marta, o al menos algo que se parecía a ella. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y con voz temblorosa, la llamé. ¿Marta?, pregunté, aunque en el fondo sabía que aquello no podía ser ella. La figura levantó la cabeza lentamente, y al ver su rostro, me di cuenta de que aunque se parecía a ella, sus ojos carecían de vida, reflejando solo un vacío profundo. ¿Por qué regresaste?, preguntó con un tono apagado, casi sin emoción. Intenté mantener la calma. No podía darme el lujo de mostrar miedo. Vine a terminar con esto. A liberarte de lo que sea que esté atado a ti. Mi voz sonaba segura, pero por dentro estaba aterrorizado. Ella me miró en silencio, y luego, sin decir nada, se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta de la capilla, deteniéndose solo un momento para girarse y mirarme. «Sígueme, Carlos», dijo, antes de desaparecer entre las sombras de la noche. La seguí, por senderos que parecían interminables. Los árboles formaban un túnel oscuro sobre nosotros, y el sonido de nuestras pisadas se mezclaba con un extraño susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Finalmente, llegamos a un claro donde la niebla se disipaba un poco, dejando ver un círculo de piedras en el suelo. Marta se detuvo en el centro, y al girarse hacia mí, su rostro ya no era el mismo, sus facciones parecían deformes, y sus ojos, profundos y oscuros, parecían absorber toda la luz. «¿Por qué lo hiciste, Marta? ¿Qué es lo que buscabas?», pregunté,
al borde del pánico. Ella sonrió, con una mueca triste y amarga. Buscaba libertad, Carlos. Pero esa libertad tiene un precio. Y ahora tú también formas parte de esto. Su voz se volvió un eco, una mezcla de lamentos y murmullos. Y entonces, la figura de Marta se desvaneció, dejándome solo en el claro. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies, y las piedras que formaban el círculo parecieron brillar con un tono rojizo, como si estuvieran cargadas de energía. Comprendí en ese momento que no había venido solo a buscar respuestas, había venido a aceptar mi propio papel en el pacto. Marta, o lo que quedaba de ella, me había traído aquí para asegurarme de que la entidad tuviera un nuevo ancla, un nuevo guardián. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Era como si algo invisible me mantuviera clavado al suelo. De pronto, las voces a mi alrededor se intensificaron, formando un coro de lamentos y susurros que me envolvieron en un torbellino de terror. Carlos, tu tiempo ha llegado, murmuraron las voces, y una figura oscura surgió frente a mí. Era el mismo ser que había perseguido a Marta, esa entidad sin rostro ni forma, hecha de sombras y desesperanza. Sentí su mirada en mí, sopesando cada fibra de mi ser. No podía moverme, ni siquiera respirar, estaba atrapado en su presencia. En ese instante, comprendí que mi destino estaba sellado. Marta me había traído aquí para pasarme el peso de su maldición. Pero antes de que pudiera ceder completamente, una chispa de lucidez me invadió. Recordé el amor que habíamos compartido, los momentos felices y la vida que alguna vez habíamos soñado. Con la poca fuerza que me quedaba, invoqué aquellos recuerdos, sosteniéndolos como un escudo contra la oscuridad. La entidad pareció vacilar, como si algo en mis pensamientos la repeliera. No. Grité con todas mis fuerzas. No seré parte de esto. Déjenme libre. Las sombras se agitaron y el claro se llenó de una luz cegadora. Y me desvanecí exhausto. Al abrir los ojos, me encontré de vuelta en mi taxi, estacionado frente a mi casa. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana y el silencio de la noche parecía más profundo que nunca. Desde aquella noche, las cosas volvieron a la normalidad, la paz regresó a mi hogar con mi familia, mi trabajo y amistades, pero en algunas ocasiones tenía una sensación, como si algo o alguien estuviera esperando a que bajara la guardia. A veces, en los reflejos de los espejos o en las esquinas oscuras de la ciudad, creía ver una sombra observándome, paciente y persistente. Supe que aquella presencia seguía ligada a mí, esperando el momento oportuno para reclamar lo que en algún momento sin querer, yo había aceptado. Y así es como vivo ahora, entre la sombra y la luz que mi familia me da con su amor y comprensión. No sé cuánto tiempo más podré resistir, pero cada día lucho por mantener mis pensamientos firmes en los buenos recuerdos, y en la esperanza de que ese vínculo con Marta me mantenga fuerte. Al final, la pregunta que me atormenta cada noche sigue siendo la misma. ¿Fue real, o simplemente estoy atrapado en una pesadilla que nunca termina?